Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este momento en que ponemos lo mejor o hablamos de lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase, ayúdenme, ayúdenos y bueno, le agradezco a todos los que se han venido suscribiendo en los últimos tiempos. A ver, para empezar el programa de hoy, que es muy especial porque usted quizás no lo conozca, por eso quiero yo darlo a conocer, quiero recordarlo. Acá usted ve la tapa de un libro que se llama El espacio vacío, de Peter Brook. Peter Brook fue uno de los grandes directores de escena de los últimos 100 años en el mundo entero. Fue amigo de Argentina también, vino muchas veces a Buenos Aires, recorrió el mundo con su compañía, él era de origen inglés y por sobre todas las cosas innovó en el mundo del teatro. ¿Por qué lo recordamos? Por eso, porque él habló de ese espacio vacío que es el escenario, donde solamente está el actor, el texto y el público. No le interesaba la puesta en escena con grandes despliegues de escenografía y todo lo demás. No, él quería el texto, el actor y el público, o la persona que estuviera delante de él. Por eso se llama el espacio vacío, el espacio que había que llenar con texto, con actuación, con performance, con energía, con sensaciones especiales. Él, por sobre todas las cosas, Peter Brook, el grande, del cual este año se conmemoran los 100 años de su nacimiento, por eso lo hemos traído, que falleció hace 2 o 3 años nada más, muy mayor. Peter Brook fue un grande del teatro que innovó, eso lo hizo tan trascendente para las generaciones teatreras del mundo. Junto a Meyerhold, a Mayakovsky, a Gombrowicz, a Gordon Craig, a George Steller, a, ¿por qué no?, el gran director argentino cordobés Carlos Jiménez, Jean Genet, a ver qué otro, Fernando Arrabal, Jean-Louis Barrault, en fin, lo más granado del mundo de la escena como dirección lo integró Peter Brook. Pero Peter Brook dio un paso adelante. No se detuvo en la escenografía, en el vestuario, se detuvo también en la interpretación, por supuesto, pero se detuvo en ese espacio que había que crear para que el texto fuera directamente a parar al espectador, sin intermediarios, digamos, sin nada que detuviera esa comunicación o interfiriera en esa comunicación. Peter Brook puso en escena muchísimas obras de Shakespeare, llevó todo Shakespeare al escenario, movió a su compañía teatral por todos los países del mundo, fue realmente un nómade del teatro. A Córdoba no vino nunca, pero algunas de sus puestas han trascendido desde Buenos Aires hasta Córdoba y grandes del mundo del teatro se inspiraron en él, en sus puestas en escena. Él hablaba del teatro, del teatro especial, del teatro con el espacio vacío, un teatro que tenía varios aspectos a tener en cuenta. Y, a ver, ¿qué me puedo acordar yo de él? Lo tuve presente en varios festivales de teatro, pero no de Córdoba, sino de el mundo. Y, por ejemplo, recuerdo haber visto en Mahabharata, el texto indio o hindú, que él llevó a escena a lo largo de 9 horas de representación seguidas. Yo lo vi en Caracas, pero claro,
9 horas entrando y saliendo, tomando una gaseosa, con el calor, etcétera, no era tan fácil. El Mahabharata para mí duró nada más que 3 o 4 horas, y eso con mucha paciencia, ¿eh? Él se tomaba sus tiempos. Yo creo que por eso vivió tanto. Vivió hasta los 96 años, creo, y siguió trabajando hasta último momento. Peter Brook fue un ejemplo a seguir dentro de lo que hay que hacer en el mundo del teatro. Él le dio importancia al texto, le dio importancia a la representación, le dio importancia a la calidad y calidez con que sus actores, siguiendo su técnica o su método, estaban al servicio del texto. Y, por ejemplo, el cine, él hizo mucho cine también, es decir, sus obras las recogió en películas. Quiso dejar al mundo ese testimonio. Y, por ejemplo, hay un filme que se puede ver, le voy a decir una cosa, creo que se puede ver en Mercado Play. Mercado Play es totalmente gratuito. Usted no deje de verlo, porque está aceptado por la ley. No está infringiendo ningún código de promoción de espectáculos. Usted puede verlo en Mercado Play a algunos de los trabajos de este hombre, que son únicos, por cierto. Y, por ejemplo, en este libro que se llama Nuevos rumbos del teatro, un libro de la década del 80, de Salvat Ediciones, allí en la carátula usted ve una representación de la compañía de Peter Brook representando Marat Sade. Marat Sade, así se llamó. Hay una película, Marat Sade, que él lo hizo interpretar por los asilados o por las personas que estaban en el asilo de Charenton. Fíjese qué locura que tenía, pero él quería que todo el mundo participara, no solamente sobre el escenario, sino desde fuera del escenario. Y tomó, por ejemplo, un grupo de internados del asilo o del hospicio de Charenton y puso en escena Marat Sade. Aquí en la década del 80, porque había sido prohibido durante algunos años, pudimos ver encuentros con hombres cercanos de Gurdjieff, una obra que trascendió, era un momento muy esotérico también en Argentina y en el mundo entero. Después de Gear, después de Woodstock, después del hipismo, vino toda una época, que todo lo esotérico trascendió. Bueno, él puso en escena esta obra del gran Gurdjieff. El que conoce sabe a qué me estoy refiriendo, no me puedo detener ahora en él, pero hizo la película que aquí en Córdoba se estrenó en Luz y Fuerza, me acuerdo, y había colas para ver esa película, porque había sido prohibida durante la época del proceso, cuando no. Bueno, hizo El Señor de las Moscas, hoy ese trabajo que fue increíble, cruel, terrible. Él no tenía empacho en mostrar lo que fuera. El Señor de las Moscas, una obra que llevó del teatro al cine y que él la plasmó. Hizo una Carmen también, una versión de Carmen. Filmó Moderato Cantabile. Es decir, Peter Brook fue el gran innovador del teatro o de la escena teatral del siglo XX, uno de los más grandes que ha habido. Por eso, por si usted no lo tenía registrado, yo se lo quise dar a conocer, porque me parece que si bien aquí en la Argentina no trascendió tanto para el gran público, la gente de teatro sabe a quién me estoy refiriendo, a uno de los grandes innovadores de las puestas en escenas del siglo XX en el mundo entero. Trabajó mucho en Broadway, ganó muchos premios Tony, estuvo muy galardonado por el mundo entero.
le hablaba de Mahabharata, así que ya la vi en Caracas, también ahí ganó un premio. Usted se dará cuenta que en la década del 70 o del 80, poner una obra en escena que durara 9 horas era toda una audacia. Era un hombre audaz. No era de familia inglesa, sus padres habían venido desde una región de la ex Unión de Repúblicas Soviéticas, lo que después fue la Unión de Repúblicas Soviéticas, pero él se hizo ciudadano inglés y bueno, trabajó mucho en Inglaterra sobre todo y también en Francia. Y como le decía antes, puso obras de la dramaturgia universal con una visión absolutamente renovadora e innovadora. Se llamó Peter Brook. Hoy lo quise traer a nuestro recuerdo, a nuestra memoria, porque los que saben de teatro saben que Peter Brook fue uno de los grandes del mundo de la escena. Estuvo en Buenos Aires en varias oportunidades, trajo algunos trabajos, a Córdoba no llegaron, pero la influencia de él llegó a través de algunos puestistas o directores de escena, como el gran Carlos Jiménez, por ejemplo, que también lo invitó para el Festival de Caracas. Justamente por eso estuvo Peter Brook allí con su Mahabharata, porque fue amigo de Carlos Jiménez, se conocieron y se apreciaron mutuamente. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quise recordar a este grande de la escena porque hablamos poco de teatro en este programa. Me estoy dando cuenta ahora que, bueno, lo que pasa es que, como les decía en alguna oportunidad, todos los caminos confluyen al cine. Una buena obra de teatro va al cine, una buena literatura va al cine. El cine ha abarcado todo. Entonces yo sin querer me detengo más en el cine porque allí está la expresión humana más artística del siglo XX y del XXI. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el teatro sigue adelante. Y mal que le pese a muchos, que creyeron en su momento, a raíz de la televisión, etcétera, de que el teatro se moría, no, el teatro no se ha muerto. Esa necesidad que tiene el ser humano de interactuar, ¿por qué va la gente al teatro si tiene el cine? ¿Por qué? Porque se llenan los teatros. Y lo hemos visto en Buenos Aires, en Córdoba, cuando viene una buena propuesta, la gente se agolpa en los teatros. ¿Por qué? Porque esa intercomunicación que se da entre el espectador y el actor o los actores que están repitiendo un texto es única. Esa experiencia es única. Señores, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco enormemente haber estado allí, del otro lado de la cámara, siguiéndonos. Agradezco a Gustavo Seifer, a todos ustedes. Recuerde, suscríbase. Un beso grande para todos. Será hasta la semana que viene. Chao.